Hola, bienvenidos a La Balsa. Me agrada saludarlos a todos. La balsa hoy nos va a permitir remar, empujar esta balsa y saber para dónde vamos. Temas interesantes. A ver si nos ponemos de acuerdo y todos podemos remar para el mismo lado. ¿Será que podemos llegar al mismo punto? ¿Convergen todos y cada uno en pensar país, en cambiar esto? Y tengo hoy un invitado, es Rubén Darío Ramírez, un hombre que es consultor internacional, tiene un bagaje, como dicen en mi pueblo, de padre y señor mío. Rubén Darío, me place saludarlo, ¿cómo está hoy? Muchísimas gracias, Gilberto. Aquí a remar con usted en la balsa. Bueno, ¿usted ha remado? Sí, o nada, ¿o qué? No, he remado y sigo remando. Y ha sido duro, ¿cierto? Ha sido duro. ¿Este país no es fácil remar? ¿O qué? Este país tiene dos particularidades. Que cuando va remando tranquilamente río abajo, empieza a remar río arriba. Sí. Y eso hace que todas esas contradicciones a veces se pierda la brújula. Y le colocan muchas talanqueras cuando uno va remando, ¿no? También, ¿no? Uno... Que reme a la izquierda, que reme a la derecha, que coja al centro. Sí. Y si nos lo pasamos. Eso es cierto. Bueno, hablemos un poquito, porque yo lo conozco a usted, muchas veces hemos tomado tinto, he invitado a su casa, hemos hablado, conocemos mucho de lo que es las regiones de nuestro querido país, pero quienes están con nosotros en la balsa, ¿quién es Rubén Darío Ramírez? Bueno, un recuento rápido de mi historia. Me he dedicado desde muy temprana edad en el tema de la resolución de conflictos. He participado como negociador de paz en varios conflictos armados en Colombia. Tuve una tarea ardua como SAR antisecuestro. En esa época Colombia tenía aproximadamente 1.500 secuestros, que eso era una barbaridad. Impresionante, ¿no? Y me he dedicado como consultor en definir políticas públicas a nivel social, a nivel de salud. Por ejemplo, fui el que creé el programa de los CAMAT, los Centros de Atención Móvil a Drogodependientes, que causó un estruendo. Me acuerdo que el procurador de esa época, el doctor Ordóñez, decía que era que le íbamos a repartir la droga a los muchachos en los CAMAT, y he propuesto el programa de jóvenes constructores de paz, donde tuvimos 10.000 jóvenes participando en procesos educativos, en procesos de formación, no subsidio, que esa es la diferencia. Con el Banco Interamericano de Desarrollo fui consultor y creamos en Bogotá un estudio muy interesante, Gilberto, y fue todo el cambio social, económico y estructural de los barrios que tuvieron un mejoramiento en el plan de mejoramiento de barrios, y lo comparábamos con barrios que no tenían ese plan de mejoramiento, y era un programa que lastimosamente no se siguió adelante, que son programas de lo que siempre he tratado en toda mi actividad pública, es la inclusión social con equidad. Qué interesante. Una de esas razones por las cuales quiero que hoy nos cuente en la balsa es el tema del secuestro. O sea, uno escucha los medios de comunicación, los que dicen que tienen toda la sintonía, ¿no? Que el país está secuestrado, que el país es cada día es más difícil. Y usted que estuvo ahí, hoy, ¿cómo está el país frente al tema de secuestros y todos esos temas? Bueno, lógicamente que el porcentaje ha disminuido dramáticamente. Hoy los cálculos son de 230 secuestrados frente a esos 1.500 que tuvimos en esa época dura de los años 90, porque era la confluencia de guerrilla, paramilitares, delincuencia común
para decirle, Gilberto, que aquí en Bogotá había una banda que la comandaba un señor que le decían el zar del secuestro. Tenía su propia empresa, mejor dicho. Tenía carros, buses, ¿y sabe dónde quedaba? Aquí cerca, frente a la embajada americana. Ah, carajo. Todo eso confluye a un análisis que vengo haciendo y que próximamente será publicado. ¿Por qué es difícil todos los procesos en Colombia de salir de este marco de la violencia? Y es porque en Colombia hay 32 conductas de los colombianos que hacen tránsito de la ilegalidad a la legalidad y de la legalidad a la ilegalidad. Y no es solo el narcotráfico. La gente cree, el narcotráfico. No, el narcotráfico es uno solo. El tema del oro, el tema del contrabando, el tema del coltán. En Colombia el cálculo es que hay más de 3 millones de personas que viven de la ilegalidad. Pero 32 conductas, o 32. Eso es muy alto. Eso pues... ¿Qué? ¿Es que no pasan por la escuela, por el colegio, o qué? No. El problema es la concepción estructural de la formación que hemos tenido a través de los años, y es que conseguimos los recursos económicos a como dé lugar. Eso. La vida fácil, ¿no? Un periodo de vida fácil. Nadie quiere el sacrificio del trabajo, sino hacer las cosas por el atajo. Usted ve que siempre buscamos, y no hay un atajo, Sí. esa es la perlita. Cuando va uno por la finca, ¿no? Cojamos este atajo. Los CAMAT. Mire que ese tema es muy interesante porque coincido con el gobierno del presidente Petro que no hay que fumigar a los campesinos y fumigar los cultivos de coca y todo lo que hay de marihuana, sino al contrario, hay que aplicar otros procesos que permitan atacar el consumo, porque el consumo termina siendo un problema también social, pero también de la persona, ¿no? Sí, se ve que lamentablemente en vez de hacer una política social, el tema político internacional hoy, por ejemplo, del presidente Trump, es atacar todos los programas. ¿Por qué? Porque le echa la culpa al fentanilo. Se enfrenta con México por el fentanilo, se enfrenta con China por el fentanilo, que es un problema dramático en los Estados Unidos. Yo he estado en sitios donde uno ve la gente casi como existía aquí en el Bronx, y cuando nosotros propusimos el CAMAT era poderle llegar a esas personas, porque la gente, como le decía el habitante de calle antiguamente, el desechable. Nosotros lo que queríamos era humanizar a esa persona consumidora y queríamos llevarle un servicio integral a través de los CAMAT allá a su sitio, porque él no iba a ir a buscar los centros de salud y había que llevarle el centro de salud móvil allá, y eso lo satanizaron y lo acabaron. Esa propuesta a mí me gustó, y usted tocaba al comienzo cuando fue alcalde Gustavo Petro y entonces era secretario de salud el hoy ministro Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. Bueno, pero ¿en qué quedó entonces los CAMAT? ¿Sirven o no sirven? ¿O es que hay unos sectores que se oponen y realmente no permiten que avancen estas buenas ideas? Sí, aquí lo mismo que nos pasa a todo nivel, la división de la sociedad. Inclusive, Gilberto, ahora vengo leyendo y viendo a un candidato que se lanza, que si lo llaman el candidato del Balín. ¿El candidato del Balín? ¿No lo ha oído? No tiene. ¿Quién es? Es un señor Botero, no pariente. No me va a decir que mi amigo. No, nuestro amigo de siempre. Nuestro amigo, que cómo soluciona el problema de Colombia a Balín. Entonces los actos a Balín, los ladrones a Balín, todos al piso. Pero él del mismo grupo político de los que se quitan la correa y que esto cogerá fuerte la gente. Por allá va más o menos, Entonces, el problema radica en que tenemos una visión facilista. Quíteme este problema de encima. ¿Cómo nos lo quitamos de encima? A través de la violencia. Pues que hemos disminuido las formas en que utilizamos para poder comunicarnos. El problema de los colombianos es que
una buena mayoría se comunica a través de la violencia. ¿Ya? Todos los días vemos el cuentagotas. Ayer asesinado un líder social. Ayer apareció una fosa común con 8 líderes en el Guaviare. Sí. Y ahí vamos a cuentagota y nos acostumbramos a eso. Qué difícil. Acostumbramos. Qué difícil. Bueno, pero ¿usted siente que esto va mejorando? ¿O qué? Yo lo que veo es que ha habido una apertura y ahí es donde radica la vitalidad de programas como el tema de la reforma de la salud, como el tema de la reforma política, y es que hemos venido difícilmente, pero se viene haciendo de un ciudadano pasivo a un ciudadano activo. Sí. Es decir, todos sabemos de nuestros derechos. Voy a ponerme en el tema de la salud. Tenemos el derecho a la salud. Ajá. Pero la gente era solamente quejosa, se quejaba, y entonces los medios de comunicación iban a las filas donde estaban en el hospital. Sí, es que aquí la atención es más. Ese era un ciudadano pasivo porque solamente se quejaba. Hoy es activo, hoy se moviliza, hoy denuncia, hoy reclama sus derechos. Esa es la vitalidad que tiene que tener Colombia, que dialoguemos, no que no haya diferencias, que haya todas las diferencias, sino cómo dirimimos esa diferencia. Mire que eso que usted dice de activo me llama mucho la atención. Y a mí me gustó por estos días, y por eso he estado muy al frente de todos estos temas, el llamado que hizo el presidente a la consulta popular. Movió a aquellos personajes, no todos, no, por supuesto, aquellos personajes que cobran más de 52 millones de pesos, que tienen tiquetes aéreos a las regiones, que tienen escoltas, camionetas, les dan subsidio de todo. O sea, los honorables congresistas, tocó moverlos, como dijo Gustavo Petro, con la constituyente del 91. Y usted participó, ¿no? Usted fue constituyente, estuvo ahí metido en todo ese tema. Y es que la gente desconoce esto. Cuando usted desconoce la Constitución, no participa. O esos medios de comunicación, de los que venimos hablando siempre, que están comprados, cooptados, pagados por muchos sectores económicos para hacer el favor, no dicen la verdad. Si la gente usara la Constitución del 91, esta vaina cambia. Sí, ahí radica que es curioso que cuando se convoca la consulta popular, inmediatamente el Congreso asume la responsabilidad que no había querido asumir. ¿Ah? Pero, ¿dónde está la trampa? En que la asume, pero lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos no es que la asuma para conservar sus privilegios, sino para cambiarle, claro. Usted se dio cuenta, y muchos de los colombianos del año pasado se dieron cuenta, cómo la Comisión Séptima del Senado, después de una amplia discusión en la plenaria de la Cámara, en las audiencias, reformas, foros, talleres, todo lo que hicieron, aprobó la Cámara la reforma a la salud, pasó a la plenaria, a la Comisión Séptima del Senado, y la Comisión Séptima, ni corta ni perezosa, sin leerla, hundió la reforma a la salud. Por eso, pero cuando el ciudadano ya es activo, cuando el ciudadano se moviliza, les da miedo, hacen el proceso, pero vuelvo y repito, que ese proceso no termine simplemente en una aprobación, sino en un cambio en el proceso de los privilegios que hay en este país, es lo que mantiene esa inequidad. Y lo que tratamos al máximo con toda la política pública con las que yo he diseñado es que haya una mayor equidad, una mayor participación, convertir al ciudadano en un sujeto activo y no un sujeto pasivo, para que pueda cumplir sus obligaciones y deberes que da la Constitución, pero que asuma también la responsabilidad de pedir sus derechos. Esta semana hablaba con mi amiga Eliana Bejarano, que es comunicadora social y periodista, y me decía que es que la gente ya no tiene miedo. O sea, y la gente ya no tiene miedo de salir a protestar, salir a las calles, a las convocatorias, a hablar de frente, ¿no? Perdió el miedo. Sí, él ha perdido el miedo en la manifestación de sus
de solicitar sus derechos, pero tiene que profundizar en qué es lo que requiere el país para que a través de esa movilización, que es un acto democrático, que no se debe satanizar, que no se debe convertir en el frente de batalla de una gente que no quiere el cambio en el país, pero a su vez debe profundizar en que esos cambios, esas reformas se hagan. Rubén, usted con un grupo de profesionales, de amigos muy pensantes, tienen un centro de estudio, ¿sí? El pensamiento del país, pensando país. Yo creo que hay que seguir pensando país. ¿En eso han estudiado el tema de la salud en Colombia? O sea, que se hayan profundizado, porque es que a mí me preocupa mucho, la verdad, le confieso. Me han dicho, voy a tomar un tintico primero, Pérez, para poder mojar esta cifra. 100 billones de pesos se le van a entregar a las EPS y a la salud en Colombia en el 2025. Y no tienen control. Nadie los vigila. No hay veeduría. Se la roban. Sí. Nosotros creamos un grupo de pensamiento hace 15 años. Se llama Punto de Encuentro. Sigue vigente. Ahí analizamos todas las situaciones del país. El tema de la salud tiene 3 connotaciones. La primera connotación acerca de la reforma que propone el gobierno, lo primero que hace es visibilizar cuál era el factor económico de las EPS. Es decir, se prestaban los servicios, se quejaban de los malos servicios y siempre culpaban al gobierno de que no daba los recursos necesarios. Cuando se visibiliza que el gobierno entrega los recursos, pero que muchos de esos gerentes de las EPS se dedican a hacer clubes privados, como un señor que lamentablemente en nuestra tierra, el Tolima, se fue a hacer un club privado a los Llanos Orientales, ¿con la plata de quién? De los usuarios de la salud. Esa es la primera connotación, es la visualización de qué era lo que estaba pasando por los servicios de salud. El segundo factor importante, repito, es que de ese usuario pasivo lo convertimos en un usuario activo. Empezó a hablar de que eso no era por allá algo oculto manejado por las élites de la salud o de los bancos que manejan los recursos de la salud, y empieza a exigir ese cambio y profundiza sobre ello. Yo considero que el tema de la salud al principio de su presentación no se tuvo la pedagogía para que el ciudadano entendiera, pero hoy ya lo entiende. Entonces, ese es el segundo factor. Primero, visualización. Segundo, pasa de un usuario pasivo a un usuario activo. Y el tercero es la transformación, que exija la transformación del sistema para que haya una mayor equidad en el sistema de salud, para que los privilegios se terminen en el sistema de salud, que la misma posibilidad tenga un campesino de tierra adentro o un campesino allá de Planadas, el acceso a la salud, que a un señor aquí en la 94 en Bogotá. Privilegios, usted dijo la palabra. Y hay privilegios, ¿no? Pues hay. Por estos días estamos viendo, ¿no? Estos días estamos viendo cómo los privilegios de la salud por ahí en una clínica en el norte de Bogotá, mientras que la gente en el Chocó y en la Guajira dificultan su acceso por las múltiples barreras que hay en la salud, ¿no? Eso es permanente. ¿Será que entonces es urgente una reforma a la salud? Bueno, ¿usted qué cree? Es urgente una transformación del sistema, ¿sí? A través de reforma, a través de los procesos, pero la transformación en los procesos de la salud va a conllevar primero a una mayor cobertura, pero a una mejor asistencia. Por ejemplo, los planes de asistencia primaria que se están dando en sitios apartados del país, eso está llevando, porque no es el tema solamente, Gilberto, el tema de la salud,
es que los programas de salud y la reforma de la salud tiene que transformar también la sociedad, porque después, ¿sabe qué hace falta? Y metiéndome en otro tema, así como se está haciendo la transformación en el sistema de salud, hay que acabar con la inequidad en el sistema educativo colombiano. Eso es verdad. ¿No? Y estos días, revisando por ahí los medios de comunicación, las redes sociales que se están moviendo bastante, La Balsa, nuestro podcast, encontró que están unidos los gremios económicos con Bloodman Master, el de la ANDI, para decir que ahora sí son los salvadores de la salud, ¿no? Claro. Porque ahí está. El tema de la salud, no sé si el comparativo va a ser duro. El tema de la salud, ¿quiénes lo manejan? Los bancos. ¿Quiénes manejan los bancos? Pues los que tienen todo el sistema a través de los gremios y que hoy creen ser salvadores. Es similar a lo que pasó, por ejemplo, cuando esos bancos, esos pulpos financieros tomaron las carreteras colombianas. Pues que la Ruta del Sol no lleva 30 años en ese proceso. Ajá. ¿Y quiénes eran? Pues los mismos de los bancos, que son los que financian todo el proceso para tener sus cuentas llenas en los... Eso es cierto. Oiga, Rubén, pues me agrada que haya podido venir con nosotros a La Balsa. Podemos remar para el mismo lado, ¿cierto? Remamos para el mismo lado. Equidad, transformación, pero especialmente una transformación cultural del colombiano, que dirima sus conflictos a través de un tinto, de una discusión, a través del voto, a través de la consulta, pero que no lo dirima a través de la violencia. Oiga, y que lean la Constitución, ¿no? Sí. Que vayan, que busquen, ahí están los mecanismos de participación ciudadana. Lo que pasa es que los medios de comunicación, vuelvo a lo mismo, los medios de comunicación manipulan mucho, ¿no? Es que los medios de comunicación pues tienen también ¿Intereses? intereses de los privilegios. Sí, claro. Termina un noticiero y este noticiero fue gracias a una EPS. Muy difícil así, ¿cierto? Difícil, pero hay que seguir en la lucha. ¿Y ha ido al Tolima estos días? Sí, muy ¿Seguido? frecuencia al Tolima una vez al mes. ¿Y la salud del Tolima qué tal? La salud del Tolima, lamentablemente, he venido leyendo lo que llaman el cartel de la salud en el Tolima. Cartel de la salud. El cartel de la salud, me ha llegado mucha información donde lamentablemente, igual que lo hacen las grandes entidades financieras, aquí lo hacen los gamonales de siempre, manejando la salud solo para la búsqueda de mantenerse en el poder. El billetico, ¿no? El día a día. El salvamento personal. Que vio lo que pasó estos días por allá con un gobernador en la costa norte, ¿no? Gobernador, ahí tuvieron que quitarle los predios, los bienes, expropiación directa, ¿sí? Extinción de dominio. Venga, se apropian de bienes que son del Estado, ¿no? Bienes que son del Estado, pero más aún, funcionarios, gobernadores, exgobernadores, que no van a cumplir la función pública del servicio, sino la función pública de su bolsillo. La próxima vez trae cafecito, ese que usted prepara por allá por el norte, ¿no? Sobre Planadas Por también. Planadas. Ah, oiga, sí, muy buen café de Planadas. Ha ganado Sí. varios premios. Ahí por el sector de China Alta, en Ibagué también me dijeron que hay un buen café. Y hay un buen café que están sacando entre Convenio y el Líbano. Convenio del Líbano, o sea que es territorio nuestro, ¿no? Es territorio nuestro. Rubén, siempre tan amable usted. Gracias. Muchas gracias y seguiremos remando. Seguiremos remando.